siempre es oportuno, da alegría, fortalece nuestra fe, anima nuestra esperanza. Por eso, una vez más, queremos reflexionar esta palabra de Dios que hemos escuchado. En el Evangelio nos presenta las bienaventuranzas, pero paralelamente también hay las malaventuranzas. De fondo podemos entender lo que introduce Lucas en el Evangelio que hemos escuchado. Cuando Jesús tenía que tomar decisiones importantes, se ponía en comunicación con su Padre, en oración, y eso es lo que hace. Está en oración con su Padre y elige a sus apóstoles. Entonces, de los discípulos que tenía, muchos que estaban siguiendo, elige 12. Entonces es un acontecimiento importante porque Jesús les confía una tarea, una misión para ser los continuadores del anuncio del Evangelio, de la buena noticia que Jesús mismo presenta al mundo. Y por eso Lucas nos dice que Jesús se pone en una llanura. Mateo dirá en una montaña, y Lucas nos presenta en este sentido un énfasis que quiere poner Jesús en su tarea, en su misión, que Dios hace una opción preferencial por los pobres, porque es especialmente de esto lo que se trata. Pero son, como vemos, 4 bienaventuranzas que tienen que ver con los pobres, con los hambrientos, con los perseguidos por causa de Jesús. Entonces ahí nos presenta que las riquezas pueden ser susceptibles de injusticias, fruto de explotación, y pueden también dar una falsa seguridad a la persona, sentirse autosuficiente al punto de no querer ni siquiera necesitar de Dios. Como sabemos, los bienes temporales, materiales, las riquezas son pasajeras. Solo Dios es eterno y permanece para siempre. Entonces hay que estar atentos para que las cosas materiales que están en nuestras manos no sean motivo de olvido de Dios, pero al mismo tiempo que no sean motivo de olvido de nuestros hermanos. La insolidaridad, la falta de sensibilidad con las necesidades de nuestros hermanos, los pobres, los hambrientos, los que lloran, en fin, curiosamente, ellos son los que sufren, pero Jesús les dice que ellos son felices. Entonces, que no sea nuestro corazón egoísta que busca simplemente acaparar las riquezas o hacer uso de ellas para dominar, para explotar, para aprovecharnos de nuestro hermano, sino que a su vez esté presente también el amor, la solidaridad, la caridad, para saber dar una mano a quienes nos necesitan. Lucas presenta ante todo la pobreza material, que en sí mismo no es un bien, pero tampoco podemos decir que por ser pobres ya están automáticamente en el reino de Dios, porque hay pobres egoístas, hay pobres ambiciosos, codiciosos, en fin. Pero tampoco se canoniza entonces la pobreza y se santifica en ese sentido los pobres automáticamente, ¿no? Lo que no significa tampoco que los ricos automáticamente están condenados y van al infierno. Lo que Dios y la Iglesia quieren hacer entender es que se hace una opción preferencial por los pobres, de parte de Dios mismo. Entonces se presenta esta carta magna del reinado de Cristo. Cristo en realidad no quiere la pobreza, la miseria, no se complace en que estén sufriendo persecución, de que estemos sufriendo hambre, o todo el tiempo llorando por todo lo que nos hacen, porque somos víctimas de injusticia, de persecución, de diferente naturaleza, también política, o cuando sentimos hambre. Como sabemos, en Jesús, que es la revelación plena de Dios Padre,
Su proyecto es un proyecto de justicia, un proyecto de justicia imparcial, no favoreciendo simplemente a quienes tienen poder, sino ante todo compadeciéndose a aquellos que son indefensos. Esa justicia que promueve la fraternidad y la igualdad entre los hombres. Por lo tanto, nos invita a que nosotros estemos atentos en el manejo de los bienes temporales de la riqueza y que, por supuesto, que deseamos superar la condición de pobreza en que vivimos. No quisiéramos que la riqueza nos haga autosuficientes o que la riqueza promueva entre nosotros la injusticia o perturbe la paz en la que vivimos o nos haga alejar la alegría de nuestro corazón, sino tiene que ser motivo de alegría, motivo de satisfacción de poder compartir lo poco que tenemos. Nadie es juez de su hermano, somos servidores los unos de los otros y por eso no podemos constituirnos por el hecho de que tenemos riqueza en opresores o en explotadores, pero tampoco Dios quiere que seamos víctimas de la injusticia, de la explotación, del engaño. Quiere Dios que todos nos amemos y que trabajemos juntos por una causa, que es la causa del reino de Dios que Jesús nos ha traído. Por eso Jesús no sataniza tanto la riqueza y los ricos, sino que tiene que haber este corazón solidario, generoso, desprendido, que sabe compartir con los necesitados. Y así, queridos hermanos, se puede decir, como Lucas, que los pobres poseen el reino. ¿Por qué? Porque su corazón no está amarrado a la riqueza, a los bienes materiales, porque ponen toda su confianza en Dios. Y aquí nos muestra la primera lectura y el Evangelio, el camino de la felicidad. ¿Cuál es el camino de la felicidad? El no poner el corazón simplemente en las cosas materiales. Dice Jeremías: maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Este es el peligro. Si su corazón se aparta del Señor, de Dios, porque está amarrado a las cosas materiales, entonces puede ser un riesgo de pecado y de condenación. Pero a su vez nos dice Jeremías: feliz el hombre que tiene puesta su confianza en el Señor. Esta es la clave, poner la confianza en el Señor y no en las cosas materiales o en nuestra inteligencia o en nuestra experiencia, en nuestra sabiduría, sino ante todo en Dios, porque sabemos que Él es quien dirige la historia y por eso quien confía en el Señor, dice Jeremías, es como un árbol que se mantiene frondoso, verde, que da fruto, que aunque haya sequía, siempre está verde y da mucho fruto. Entonces este es signo de esperanza, signo de alegría y signo de esperanza, porque la confianza en Dios justamente da como resultado el sentirnos seguros, amados, hijos amados de Dios. Por lo tanto, que tenemos esa actitud también y somos reflejo del amor y de la misericordia de Dios con nuestros hermanos. Y ojalá lo que hemos escuchado en el Salmo esté siempre presente en nosotros. Feliz el que pone en el Señor toda su confianza. Pone en el Señor y especifica que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor, la medida de día y de noche, en fin. Poner la confianza en el Señor. Eso significa poner también toda nuestra esperanza en Dios, pero a su vez convertirnos en reflejo de su amor, de su misericordia, por lo tanto, ser también nosotros instrumentos de Dios en el mundo para que su reino de paz, de amor, de justicia se establezca entre los hombres. Y así, queridos hermanos, que podamos reflexionar y aspirar este camino de felicidad que tiene una meta. Nuestra esperanza tiene una meta que nos muestra en la segunda lectura Pablo, es la resurrección. Si bien nosotros deseamos la felicidad, realizarnos como personas en esta vida,
pero el objeto de nuestra esperanza se plenifica cuando nosotros aspiramos la vida eterna. Y la vida eterna será posible cuando nosotros participemos de la resurrección del Señor, que no podemos negar, porque si no hay resurrección seríamos unos desdichados, porque Jesucristo no ha resucitado, por lo tanto tampoco nosotros resucitaremos. Pero no es así. La verdad es Cristo ha resucitado, y quienes creemos en Cristo tenemos la fe, la certeza, la seguridad y la confianza que también nosotros resucitaremos. Y así, queridos hermanos, este es el camino, por lo tanto, que nos abre una perspectiva que no es solamente temporal y material, sino que tiene una perspectiva trascendental que va más allá de esta vida, más allá de la muerte, va hacia la felicidad plena con la resurrección, en la participación en la gloria de Dios nuestro Padre. Entonces, queridos hermanos, nosotros también quisiéramos ser bienaventurados, pero está siempre el riesgo que Jesús advierte, son como advertencias, las malaventuranzas, porque consecuencia de poner la confianza, dice, en los hombres, Jeremías clarito, porque tienen poder, porque están en el poder, en fin, porque tienen riqueza, porque tienen fama, entonces no es el camino de la verdadera felicidad, nos está diciendo, porque puede haber el engaño. Pero sí feliz el hombre que confía en el Señor, que confía en Dios. Ese es el camino de felicidad que nos muestra Lucas, y por eso las malaventuranzas también son como los ayes que dice Lucas, cuando nos sentimos satisfechos, es decir, tenemos lo necesario para vivir dignamente, incluso un poco más, pero eso cierra nuestro corazón a Dios, cierra nuestro corazón a los demás, y nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de los demás. Entonces viene la malaventuranza. Pero al mismo tiempo el tema de los que ríen, de los que experimentan alegría, ¿no? Porque, dice Lucas, conocerán la aflicción y las lágrimas. ¿Qué significa eso? Alegrarse especialmente, reír del mal del prójimo. Esto sí que no puede ser, no es sano y no es correcto. ¿Por qué? Porque el hermano que tiene su dificultad, su debilidad, su pecado, su delito y que cae, entonces nosotros tenemos que compadecernos. En primer lugar, rezar por ese hermano, por esa hermana. Entonces, compadecernos en esas situaciones de aflicción, de llanto, de dolor, especialmente ahora en estos tiempos de pandemia, cuando caemos en esta enfermedad tan horrible, pues no es para nada fácil superar a la familia. Entonces ha despertado en nosotros sentimientos de solidaridad, de compasión. Ahí así tiene que ser. Entonces tenemos que tener también esta capacidad de compadecernos de las necesidades de nuestros hermanos. Pero aquí al final dice también: ay de ustedes cuando todos los elogien, es decir, les dan alabanzas todo el tiempo, honores, ¿no? De la misma manera los padres de ellos trataron a los falsos profetas, dicen. Y está esto relacionado con lo que Jesús dice: felices ustedes, alégrense, ¿no? Cuando les persiguen, cuando les maltraten. Este tema no es ajeno a nuestro tiempo, porque hay persecución de diferente naturaleza, como sabemos. Pero tenemos que ponernos delante de Dios y aceptar humildemente la verdad, y no tergiversar y cambiar las cosas o hacer lecturas como no corresponde. Entonces, en la verdad está Dios, en la mentira no está Dios. Y el camino que nos dará la libertad como pueblo, como familia, como hijos de Dios, Jesús lo ha dicho. ¿Qué nos va a dar la libertad? Nos dice Jesús: la verdad les hará libres. Y por eso tiene que imponerse la verdad y no el capricho de quienes están tantas veces ostentando poder, queriendo imponer algo que no corresponde con la realidad. Y así, queridos hermanos,
Quisiéramos, a la luz de estas bienaventuranzas, también los obispos, preocupados por esta realidad social, política, económica, en fin, que nos aflige a todos los bolivianos, deseamos que se instaure el reino de Jesús, el reino de paz, el reino de amor, el reino de justicia, que haya el respeto de los unos para los otros, que haya también la libertad de pensamiento, que haya también entre nosotros la capacidad de sabernos valorar y mirar siempre el bien que se quiere, el bien que se hace y que tiene que ver con la paz en nuestro pueblo, con el progreso, con el desarrollo de todos los bolivianos, sin marginación, sin exclusión, porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos la misma dignidad, tenemos el mismo valor a los ojos de Dios y por eso también gozamos de los mismos derechos. Esta es la base, el fundamento importante para poder así seguir este camino de la bienaventuranza, seguir el camino de la felicidad para llegar a la vida eterna. Bien, hermanos, quiero para terminar pedir que recen por sus sacerdotes. Hoy toma posesión como párroco Padre Willy Andrade. Después, Padre Alfredo Calcina como vicario parroquial. Él es sacerdote boliviano, nacido en La Paz, estaba trabajando en Piura, en el Perú, y está viniendo a nuestra prelatura de Iquile no como visita, sino está viniendo para quedarse, para incardinarse en nuestra jurisdicción. Y al mismo tiempo, Padre Alfredo asumirá la dirección de la radio Santa María de los Ángeles, que es una tarea y una misión importante desde la comunicación para hacer también evangelización. Y lo que queremos es que como pueblo de Dios sepan también ayudar a sus sacerdotes, ayudar a su radio, porque su sostenibilidad depende de la colaboración de ustedes, queridos hermanos. Yo lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, pero ustedes también den su granito de arena voluntariamente, aporten por favor, porque tener una radio significa tener gastos, pero si hay quien nos colabora, entonces entre todos con poquito podemos hacer mucho. Eso es lo que deseamos, queridos hermanos.